Nehemías capítulo 1. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. Nehemías está allá por Crónicas. Capítulo 1 de Nehemías. Vamos a hablar de cómo Dios, a través de Nehemías, obra para su pueblo, para la reconstrucción del muro, pero vamos a ver cómo es que Nehemías se siente triste, ¿verdad? Por la deportación de Babilonia y clama a Dios. Así es que de eso vamos a hablar. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a leernos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 1 de Nehemías habla sobre la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: palabras de Nehemías, hijo de Hagalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando ya yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal, y afrenta el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos de ellos y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidámoslo delante de Dios para que sea Él que bendiga esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora le pedimos que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea sagrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dice que Nehemías era uno de los que servían al rey en tiempos de la cautividad, y el rey lo vio triste, y estaba triste porque averiguó que el remanente de judíos que habían sido cautivos la estaban pasando muy mal. O sea que uno como cristiano debe de sentir el dolor por los demás, por los que no conocen a Cristo, que no tienen esperanza. Entonces su esperanza no la ponen en el Dios Todopoderoso, sino en el hombre. Y por eso es que como cristianos debemos de predicar esa palabra para que ellos puedan tener esa esperanza de que Dios puede ayudarlos. Nehemías eso es lo que hizo. Dice preocuparse, afligirse, orar y hasta ayunar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, hermano? Estamos orando por los que otros no vienen, o no pueden venir, o no quieren venir, o el enemigo los detiene. Pero hay alguna forma que los está deteniendo y que nosotros debemos de preocuparlos. Por eso que aquí Nehemías se preocupó por el remanente judío que había sido llevado cautivo a Babilonia, porque ellos estaban sufriendo, porque él sentía el dolor de ellos. Por eso usted y yo debemos de ser igual. El dolor que sienten los hermanos o los amigos que no conocen, nosotros deberíamos de poner lo que se llama empatía, que es ponerse en los zapatos de ellos, en la aflicción que ellos tienen, o en los problemas que tienen, o en la situación por lo cual los detiene y no pueden venir a Cristo. Entonces lo que yo tengo que hacer es orar. Nehemías eso hizo. Oró, dice, ayunó por la aflicción de ellos, porque la estaban pasando mal, porque él quería a su pueblo que se sintiera feliz, que se sintiera con gozo.
pero no podía y por eso es que andaba triste. Y por eso si ustedes leen ahí en el capítulo 2, dice en el 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya, dice, el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahí está, ¿verdad? Donde él trabajando estaba triste y el rey lo vio, versículo 2 en el 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahí está, que el rey lo descubrió, porque cuando usted tiene una aflicción, tiene una preocupación, la gente lo nota. ¿Por qué? Porque en nuestro rostro se nota el decaimiento, el demudimiento del rostro, cuando no tiene el mismo gozo, la misma paz. O sea, hay una intranquilidad en cada uno de nosotros. ¿Y eso debido a qué? A algún problema, a una situación. Eso es lo que tenía Nehemías, y por eso dice que él estaba sirviendo, haciendo su trabajo delante del rey, sirviendo su vino, porque él era el que servía el vino. Y el rey le dijo, ¿por qué estás triste si nunca has estado así o estás enfermo? Muchas veces nos preguntan así, ¿estás enfermo así o no? Entonces dice que él lo que tenía es quebranto de corazón. Estaba afligido, preocupado por el dolor de sus hermanos. Así que sigamos allá en el capítulo 1, versículo 2, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Que les preguntó, él era un judío, él preocupado por los demás judíos, por sus hermanos. ¿Por qué? Porque eran varones de Judá, dice ahí, ¿verdad? Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Preguntando ahí, dice que le dijeron en el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ahí está, ¿verdad? Donde la estaban pasando mal porque había de todo, había destrucción, había muerte. Por eso dice que derribaron el muro allá en Jerusalén y sus puertas quemadas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios utilizó al enemigo para destruir esa ciudad a causa de la desobediencia, y por eso él, preocupado, preguntó. ¿Cuántas veces preguntamos por los hermanos que no vienen? ¿Qué problema tienen? Por ejemplo, mi hermana nueva, hermana Gladys, creo que es yo, ya tiene días de no venir. Le preguntaba yo a mi esposa, Pastor José, pero ahorita nadie conoce dónde vive para ir. Deberíamos de preocuparnos, deberíamos de averiguar cómo está, o por lo menos a dónde vive, para poder ir, y si está enferma, orar, porque es uno de los mandatos de Jesús, orar por los enfermos. Esa es la misión que les dio a los dos, orar por los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, dice Marcos 16:15. Así es que este hombre estaba preocupado por los de la cautividad, los judíos que fueron cautivos por 70 años en Babilonia. Y preocupado averiguó y vio que la estaban pasando mal y se afligió. Estaba triste. Esa tristeza, mi amado hermano o hermana, no afecta en nuestras vidas. Muchas veces las enfermedades, quizás terminales, afectan nuestras vidas. Nos aflige, nos preocupa, pero debemos de recordar de que tenemos esperanza, de que en Jesús tenemos esperanza, de que Él nos puede ayudar. Es nuestra única ayuda. No podemos clamar por ayuda a nadie más, sino solo a Jesús, porque Él tiene la respuesta. La respuesta no la tiene el hombre, no la tienen los abogados, no la tienen los médicos, la tiene Jesús.
Pero ¿qué necesita Jesús para que obre en mi vida o en la suya? Necesita de parte de cada uno de nosotros esa entrega, ese temor a Dios y ese clamor para que nos dé de su misericordia. Porque Él es misericordioso, dice la palabra. Entonces, en esa misericordia nosotros tenemos que orarle a Dios y tenemos que pedirle la respuesta a esas necesidades, porque Él nos va a dar esa respuesta un día. De eso estamos seguros y no debemos de desmayar. ¿Por qué? Porque el que nos mete duda de que Dios no nos puede ayudar o no nos va a ayudar porque ya pasó mucho tiempo es el enemigo. Entonces estamos oyendo más la voz del enemigo que la de Dios. ¿Pero a quién debemos de oír más? A nuestro Dios, que siempre está con nosotros, siempre nos ayuda. ¿Por qué? Porque si el enemigo está al lado de nosotros, él se aparta. Él donde ve que usted clama a Dios, él dice, este ya no me hace caso a mí. Entonces dice, mejor me voy, pero no lo voy a dejar en paz, y lo sigue fregando. Le sigue poniendo más pruebas. ¿Por qué? Porque él quiere verlo destruido. El enemigo usa un montón de personas. Por eso es que hablaba yo allá en los estudios de los Hechos, donde dice de que Pablo es un instrumento de Dios y que nosotros somos instrumentos también de Dios. Y muchas veces somos instrumentos del diablo, porque él nos usa para poder dañar a otros, para poder renegar de las cosas que Dios no ha hecho en nuestra vida, para ponerlas en contra. Pero es mejor ser un instrumento de Dios y esperar en la paciencia de Dios que un instrumento del diablo. Porque el diablo vino a destruir, viene a deshacer vidas, hogares. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere una vida ordenada del hombre. Por eso que el hombre tiene que vivir una vida ordenada delante de Dios, para que Él lo bendiga. Porque cuando no hay una vida ordenada, ¿cómo Dios va a obrar? Si no hay un orden, si no respetamos su palabra. Y es lo que muchas veces está pasando en nuestras vidas. Muchas veces yo le he dicho al pastor Moisés, ordene su vida. Porque si no ordenamos nuestra casa, ¿cómo vamos a ordenar la iglesia? Pues no se puede. Por eso es que esa es la insistencia y el clamor de cada uno de nosotros, para que cada uno de los que estamos aquí tengamos una vida ordenada. Para que Dios bendiga primero la familia, después la iglesia. Y por eso es que le he dicho muchas veces de que el crecimiento de la iglesia tarda. Porque se han pasado 6 años, seguimos 6, 8. ¿Cuántos años van a pasar para poder traer otros 6? Entonces, Dios eso es lo que quiere de cada uno de sus siervos. Que ordenemos nuestra vida para poder darle un ejemplo a la congregación. Pero si nuestra vida no está ordenada, no podemos ser ejemplo de nada. Hay un desorden y en la iglesia se nota el desorden. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no obra. Dios está ahí, Dios está en todo. Pero la obra que Dios va a hacer no la hace si hay algo que lo detenga. Así como dice la palabra, que el anticristo no viene porque hay en el mundo quien lo detenga. Pero el anticristo no se manifiesta porque el Espíritu Santo está en esta tierra. ¿Y a dónde está? En su vida y en la mía. Allí vive. Ahora, si hay pecado en nuestra vida, si no tenemos un orden, Dios no va a obrar. O si va a haber bendición, pero tarda. ¿Por qué? Porque de tanto clamar, Dios dice, el que está en pecado, o este que está en pecado, no voy a bendecir después de tanto tiempo, así como el juez injusto con David, que nunca le hacía justicia al pueblo. Pero un día se cansó, un día Dios puso en el corazón del juez hacerle justicia.
Y un día, hermana y hermano, usted y yo debemos de clamar para que el pastor ordene su vida. Ese es lo que nos queda a nosotros. Y es que ese es el clamor en estos ayunos, en esta oración. Porque queremos ser una iglesia ordenada para Dios. Porque Dios quiere un orden, quiere disciplina. Pero si no la hay, no va a haber un crecimiento. Así que este hombre de Dios se preocupaba por su pueblo. Porque cómo la estaban pasando, cómo estaban sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Versículo 4, veamos ahí, dice del capítulo 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, dice, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Hizo un montón de cosas, ¿verdad? Dice que cuando oí estas cosas, estas palabras, dice, me senté y lloré. Se conmovió, tocó al corazón el sufrimiento de los demás. Entonces dice, e hice duelo, hizo luto por el sufrimiento, por algunos días, dice, y ayuné, y oré. Entonces el ayuno va acompañado de oración. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, alabando a Dios, adorando, ayunando. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta de Dios. Queremos que nos siga bendiciendo. Hemos visto cómo en estos ayunos que tuvimos, hermanas y hermanos, cómo han venido esas almas, ¿verdad? Cómo vino el pastor Oscar, cómo ha venido mi hermana Gladys, que hoy ya no ha venido. Y si seguimos ayunando, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero necesitamos trabajo. En lo personal necesitamos bendición. Hay peticiones. Entonces, por eso que esto no debe de parar. O sea, en nuestra vida día a día debe de existir esto que estamos haciendo para Dios. El ayuno, la oración, la lectura bíblica no debe de fallar. Por eso que a nivel de iglesia a mí me preocupa cuando no queremos ayunar. Por eso que yo siempre, en lo personal, ayuno. A mi esposa siempre ayunamos. Un día a la semana. Sea lunes, sea martes. Ahí ayunamos porque sabemos que Dios responde. Dios da respuesta. Pero hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse haciendo esto de corazón, el ayuno, la oración. Entonces eso dice ahí, dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces su ayuno no va a ser delante del hombre, ¿verdad? Por eso es que Jesús dijo, cuando ayunes, no muestres a los hombres que ayunan, desmudando tu rostro, o que no se han ni lavado la cara, sino que dijo lo contrario, dice, que tuviera un rostro alegre y que lavara su cara y que no demostrara a los hombres que ayunan, porque el que ve eso es Dios. Entonces, mi ayuno no va a ser para que los hombres vean. Mi ayuno es para Dios, porque yo necesito de Él, porque necesitamos de Él, porque necesitamos que Dios traiga más almas a este lugar. Que muchas almas no se pierdan, sino que Dios les dé una esperanza. Así es que, hermano, usted y yo tenemos ese compromiso, ¿verdad?, como cristianos. Y que Dios responda a nuestras peticiones. Por eso lo hacemos, y lo hacemos de corazón, hermano. Usted no viene a la fuerza. Entonces los otros, los que no quieren venir a la fuerza, tampoco los voy a traer. Entonces cada quien tiene sus necesidades y cada quien espera la respuesta de Dios y sabe que Dios bendice. Pero muchas veces tarda la respuesta. Y por eso es que no nos debemos de desesperar si sabemos de que cómo está nuestra comunión con Dios, para que Dios nos bendiga. De acuerdo a nuestra comunión, así es la bendición. Pero como queremos bendición, entonces nos esforzamos y estamos en este lugar. Así es que Dios bendiga a mi hermana Berta, ¿verdad? Que siempre nos acompaña. Quiero un momento, pero siempre nos acompaña. Y al pastor Oscar, que puso en su corazón venir, porque a ver las hermanas que están ayunando. Y no solo son bocas, ¿no? Porque muchas veces eso pasa. Que solo hablan y no hacen nada. Porque yo siempre digo, pero como a veces nadie viene. No, porque yo siempre con mi esposa ayuno los lunes por lo general. Así que
Sigamos ahí, entonces dice que ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, ayuno dijimos que es delante de Dios, ¿verdad? Así es que no lo vamos a andar mostrando al vecino, a la vecina. Es que estoy en ayuno. Muchas veces allá estoy trabajando por rato, por día. Llega un compañero que es hermano. Hey hermano, ahí le traje pan. Y le digo, no, que no puedo comer. Entiendo, me dijo, anda en ayuno. Sí, pero no me haga la bulla, le digo, porque eso es delante de Dios. Así es que el enemigo a veces así lo tienta. Cuando usted anda en ayuno siempre pone a alguien a regalarle algo. Pero ahí tengo, gracias a Dios, en el grupo somos como 4 hermanos. Siempre hablamos de Dios. Cuando oramos para comer siempre oro yo y le digo oremos. Y todo es la gloria de Dios. Porque eso es lo que Dios obra. Entonces cuando usted tiene una buena comunión con Dios, una buena oración, y el ayuno que le ayuda, Dios siempre obra. Dios siempre se manifiesta. De una o de otra forma la respuesta está. Muchas veces llega la respuesta que usted quizás no esperaba. Llega otra cosa, o otra bendición, pero llega. Pero Dios es el que ve y conoce nuestras vidas y sabe cómo estamos con Él y sabe cómo está esta relación. Porque sabemos de que los matrimonios, si no hay una buena comunión o comunicación, no funcionan. En Estados Unidos muchos artistas, muchos autores se casan, ¿verdad? Pero por interés, no por amor, no por agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Las semanas, a los 15 días o al mes ya están divorciando. ¿Por qué? Porque el interés de ellos es esto: tener plata. Y saben de que si se divorcian, una parte tiene que quedarles a ellos. Entonces, esas relaciones no funcionan. Por eso que cuando alguien se quiere casar, es de aconsejarle eso. De que si, ¿por qué se casa? Muchos dicen, porque ya la embaracé. Es lo primero, no es que ella está embarazada. Imagínense, ya se comieron el pollo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar si es un compromiso? O sea que allí era calentura, era gana, ¿verdad? No era amor. Porque el amor debe estar en todos los sentidos. Y el apóstol Pablo allá en Corintios, ahí se habla sobre el amor. El amor es fingido, muchas veces, fingido, se finge. Es mentira, pero a veces dice, el amor es sufrido. Se sufre cuando se quiere. Y usted y yo, ¿por qué no sufrimos por Dios? Si decimos que lo queremos, que lo amamos. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces sufrimos. ¿Por qué? Porque nos debemos de sacrificar por Él. Porque este sacrificio no es nada lo que Cristo padeció, lo que Él sufrió, lo que Él se sacrificó por darnos esa esperanza de vida eterna. Entonces este sacrificio no es nada. Solo son 4 horas. ¿Y Dios cuánto tiempo lo hizo? No fueron 4 horas, fue más. Y eso fue para toda la vida. Entregó su vida completa. Cuando Él podía estar en su trono, dice la palabra, que Él dice que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más profundo de la tierra, se humilló, sufriendo por el mundo. ¿Y qué tenía que ver con el mundo? Nada, solo era amor. Por amor se humilló, por amor sufrió, por amor fue crucificado. Pero el agradecimiento del mundo, muchas veces, nada, se pierde. Porque no hay amor a Dios, porque no hay temor de Dios. Por eso es que el proverbio lo dice ya en el 1:7, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si no hay temor, no hay sabiduría. Temor delante de Dios. Muchas veces le tememos más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Por algún problema. No, es que me está preocupando, que aquel tal y tal me ha amenazado. Pero Dios nunca nos amenaza. Dios mejor nos bendice. Así es que usted y yo, hermanos,
somos privilegiados delante de Dios por tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la obra que Dios hace en nuestra vida debe de ser diferente a la del mundo. Entonces su obrar y mi obrar es mejor que la del mundo. ¿Por qué mejor? Porque tratamos de hacer las cosas como Dios nos ha enseñado. El mundo hace las cosas como vea las tradiciones o a los otros hombres. Y no toman en cuenta a Dios. Pero este hombre estaba tomando en cuenta a Dios, Nehemías. Él estaba tomando en cuenta a Dios en sus decisiones y por eso dice que oré delante del Dios de los cielos. Entonces no dice que oró delante de hombres, sino delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el que oía. Porque aquí podemos hablar y orar bonito. Pero ¿cómo está nuestra oración con Dios o delante de Dios? No sabemos. Solo Dios conoce nuestras vidas y sabe cómo está. Por eso esa relación es la que hay que mejorar. Para que nos vaya bien. Para que le vaya bien a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares. No queremos que sufran. Entonces, al ver el sufrimiento, el dolor, este hombre oró, ayunó, hizo duelo y se hizo muchas cosas. ¿Para qué? Para tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque la mejor ayuda es delante de Dios. Por eso dice que la oración de muchos puede. La oración del justo. Porque muchas veces las oraciones no funcionan. O así pensamos que no funcionan, pero Dios siempre las oye. Y que responda o no responda, ya no nos toca a nosotros obligar a Dios, sino solo esperar en Él. Por eso es que hay que esperar delante de Dios en su tiempo. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardáis el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está. ¿Qué está diciendo Nehemías? Está exaltando a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Exaltando a Dios, honrando a Dios en la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque le dice que Él es grande, es temible. Eso es lo que dice, ¿verdad? Jehová, Dios de los cielos, le dice, fuerte. ¿Qué le está diciendo? Exaltándolo. Es fuerte. ¿Por qué? Porque nadie puede contra su fuerza. Y le dice grande, porque nadie se compara. Y temible. ¿Por qué? Porque tiene poder. Porque Él destruye ejércitos, siendo un solo Dios. Tiene poder para destruir el mundo entero. Y este mundo está lleno de ejércitos. Está lleno de maldad, pero si Dios quiere, termina con esa maldad. Porque no hay nada imposible para Él. Por eso dice, grande y temible, y que guarda, dice, el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, usted y yo sabemos y creemos, ¿verdad?, que Él nos ama. Entonces, Él sobre nosotros guarda sus promesas, dice, sus mandamientos. Eso es lo que dice yo. A los que guardan, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si usted ama a Dios, Dios le ama y guarda el mandamiento y la promesa que le ha hecho. Entonces quiere decir que un día Él nos va a dar esa respuesta. Versículo 6. Ahora dice, tiene un acento ahí, ¿verdad? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago, dice ahora, delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué está haciendo? Confesando el pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese pueblo le falló, ¿verdad? Se fue tras de los ídolos. Pero él reconoció que se han apartado y por eso dice que le está diciendo a Dios que esté atento su oído y abierto sus ojos
para oír la oración de tu Dios. Él quiere. Hermano, usted y yo queremos que Dios oiga la oración. Nehemías eso quería. Señor, yo vengo delante de usted a que perdone los pecados de este pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Dice, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago, dice ahora, delante de ti, día y noche. ¿Cómo debe de orar usted, hermano? Día y noche sin parar, ¿verdad? Tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo. Eso es lo que significa ahí. ¿Por qué? Porque el día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas, y 12 más 12 son las 24 horas. Eso quiere decir que usted, las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, no, que va a pasar solo orando, no va a comer, no va a hacer nada en la casa. Entonces, sino que hay que clamar a Dios, que en su corazón. Ahí es que le está diciendo, yo quiero, le dice, que en mis oraciones usted me escuche, porque soy su siervo. Nos está enseñando una forma de orar, ¿verdad? Y dice, de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Va, entonces está diciendo que hay una petición ahí, ¿verdad? Por la cual está orando y clamando a Dios. Una oración de tu siervo, que oro por los hijos de Israel, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieses los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Entonces, sabemos que hemos pecado y que debemos ir delante de Dios y confesar nuestros pecados delante de Él. Porque dice, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí está, ¿verdad? Por eso los confesamos delante de Dios, y por eso dice el Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia delante de Dios. Entonces este hombre está confesando sus pecados, y no solo los de él, como siervo de Dios, dice que delante de Dios confiesa los pecados del pueblo. Por eso usted y yo confesemos nuestras culpas y nuestros pecados delante de Dios, porque pecamos y le fallamos. No hacemos bien las cosas delante de Él para agradarle. Muchas veces por agradarle hacemos mal delante de Dios. Creemos que estamos haciéndolo bien, como lo hacía el apóstol Pablo. En sus tradiciones él pensaba que era bien el que le estaba haciendo a Dios o ayudándole a Dios a capturar a los cristianos cuando él los perseguía. Luego entendió cuando Dios habló, cuando ya tuvo una relación más de cerca con Dios. ¿Cuándo entendió? Cuando se acercó Dios a él y le dijo, mira, estás haciendo mal, estás persiguiéndome porque yo soy la iglesia a quien tú persigues. Ahí entendió y se dio cuenta. ¿Qué quiere, Señor? Y cuando le dice Señor es que reconoció la autoridad de Dios. Porque Pablo no se rendía más que ante los generales de su ejército, porque él era un soldado. Él era uno de los grandes soldados que tenían los grandes sacerdotes, porque como él era preparado en las leyes que Dios había dado, ellos lo utilizaban y les gustaba lo que andaba haciendo. Capturados, esos me caen mal, le decían los judíos, los fariseos. Traerlos aquí, tenés autoridad para echarlos presos, para hacerle lo que quieran. Entonces, pero un día, y Damasco reconoció cuando Dios se le apareció. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Ahí se dio cuenta que no estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Cuando usted y yo nos vamos a dar cuenta que no estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Las estamos haciendo mal y por eso no nos bendice. Pero es que quiere Dios, ahí está en su palabra. Quiere que usted le busque, quiere que usted le adore, quiere que usted se entregue completo, alma, cuerpo y espíritu. O sea, no dejando áreas vacías en nuestro cuerpo que no tengan el Espíritu Santo en nosotros. Porque si no decimos, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero nuestro corazón nos da vida. Proverbios eso dice, ¿verdad? Sobre todas tus cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces ahí está la vida. Si el corazón se para, ahí se muere. Da un infarto,
como le pasó al hermano Manuel. De repente, falló el corazón. Pero si su corazón estaba limpio y recto delante de Dios, no había de qué preocuparse. El problema es cuando en nuestro corazón ya no hay morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha apartado. ¿Por qué? Porque domina más el pecado. Pero este hombre está confesando sus pecados y le dice que clama por ellos y que confiesa sus pecados. Porque reconocemos, le dice ahí lo último, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Y quién eran los padres? Abraham, la descendencia de Israel. Bien, sigamos avanzando. En extremo dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, reconociendo que habían pecado, dice ahí que es demasiado, así es lo que quiere decir, ¿verdad? En extremo, al máximo, nos hemos alejado de ti, nos hemos corrompido, nos hemos desviado, hemos hecho lo que a usted no le agrada. Por eso debemos de evaluarnos, ¿verdad? Pero reconocer. Nehemías está reconociendo que su pueblo le falló, que se apartó en extremo y que delante de Dios habían fallado y por eso está pidiendo perdón por su pueblo y por él. Ahora nosotros reconocemos que le fallamos a Dios cada momento y entregamos nuestras culpas a Dios porque Él las quita, porque Él las perdona. Y por eso este hombre le está diciendo, en extremo nos hemos corrompido a todas las leyes y los mandamientos que diste a Moisés, nosotros nos hemos apartado. Por eso le pedimos perdón y confesamos nuestro pecado. Sigamos en el versículo 8. Acuérdate ahora, le dice, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Hermanos, ahí está una promesa, una profecía que el mismo pueblo había dicho, ¿verdad? Y que Dios les había establecido, que si se apartaban, iban a ser esparcidos de su pueblo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Los dispersaré por los pueblos. Los iba a tirar a todos los pueblos de la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, no hay ningún país donde casi no hayan judíos. Porque era el pueblo de Dios y Dios cumplió su promesa. Dios los esparció a causa de su pecado, a causa de olvidarse, a causa de mezclarse con mujeres paganas o de otras ciudades, rompiendo el linaje de Dios. Y por eso les dije que antes los judíos solo se casaban con gente de su raza, porque no querían perder el linaje. Pero cuando lo perdieron, que se juntaron con los filisteos como Sansón, Sansón fue uno y le fue mal. Sus padres le habían dicho que Dios les había dado la promesa de que ese hijo iba a ser un juez, iba a ser fuerte, iba a ser nazareo, dedicado a Dios, es lo que significa nazareo, dedicado a Dios, no iba a tomar vino, ni sidra, ni nada. Pero le dijeron sobre todo, y no te vas a meter con los filisteos. Pero él vino y dice que le gustó una mujer filistea, llamada Dalila, ¿verdad? Y ella, ¿qué lo hizo? Lo destruyó. ¿Por qué? Porque ya no estaba dentro del plan de Dios. Cuando usted y yo hacemos lo malo delante de Dios, usted se está apartando del plan que Dios tiene para su vida. Pero si queremos mantenerlos en el plan, Dios los va a bendecir. Y ustedes saben de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Pero si nos apartamos, si alguien se desvía, ya no está en el plan de lo que Dios nos puso. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, Dios hizo a Adán y Eva y les puso en el huerto y le dijo, ustedes van a señorear aquí, pero no hagan esto y esto, no coman del árbol del fruto prohibido. Pero ellos comieron. ¿Qué hicieron? No obedecieron, se apartaron del plan de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Los sacó del huerto y cerró el huerto. Y dice que puso un ángel con una espada de doble filo encendida para que nadie pudiera entrar ni salir de ahí, porque no éramos justos para estar ahí, porque no
merecíamos estar ahí. ¿Por qué? Porque el pecado lo sacó. El pecado destruyó el plan perfecto que Dios tenía. Y por eso el hombre ahora viene de esa descendencia del pecado. Y tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. Todo lo que vivimos en esta tierra, los sufrimientos, es a causa del pecado. Porque Adán y Eva, en su tiempo de inocencia, donde andaban desnudos, no pecaban. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Porque no sabían el deseo de la carne. Así nos había diseñado Dios, a su imagen y semejanza. Pero Dios conoce los deseos, no que participó. Él sabe los deseos de la carne del hombre, porque se hizo hombre, ¿verdad? Conoció lo que el hombre iba a sufrir y conoció y sabía que él sí tenía poder para vencer el pecado, y por eso él cumplió la ley y murió sin mancha y sin pecado, dice la palabra, y por eso quiere que su descendencia así sea. Ahora estamos nosotros dentro del plan sin salirnos, sin caer en el pecado. No, venimos con pecado ya, ¿verdad? Así es que en el plan de Dios nos salimos nosotros mismos del plan de Dios, cayendo en el pecado. Y por herencia lo traemos, ¿verdad? Y solo lo quita Dios. ¿Y cuándo se va a terminar el pecado? Cuando sean transformados nuestros cuerpos, dice la palabra. Eso es lo que dice allá en Tesalonicenses. Que seremos transformados, o sea, ya no con estos cuerpos. Cuando Cristo venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos a reunir con Él ya sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nunca le ha agradado a Dios. Porque el pecado mata, quita la vida. Es lo que Dios vino a dar. Y por eso que dice la palabra de que el enemigo vino aquí a matar, a hurtar. ¿Por qué? Porque él es el dueño del pecado. Y él es el que anda buscando ponerle el pecado a ustedes, ¿no? Para que no tengamos una buena comunión con Dios y nuestra vida esté llena de destrozos, como a Él le agrada. Porque como cristianos Él viene y los acusa, porque es el acusador, es el engañador. Y delante de Dios nos acusa, mira que Él está pecando y sí que es tu hijo. Y a nosotros que nos dice, ya viste que Dios no te ayuda. Mira cómo está tu vida, destruida, sin tus hijos, sin tu familia, sin tu marido muchas veces o sin tu mujer. Pero es el enemigo. Y si usted le hace caso, nos vamos detrás del pecado y nuestra vida viene a ser peor. Por eso es que dice el Evangelio de que cuando un espíritu viene y se va de la casa, su postrero estado viene a ser peor cuando regresa vacío, porque su casa está barrida. Y cuando viene y dice que la encuentra bien barrida, y él viene con otros espíritus peores, con otros 7 más. Entonces, ¿cómo nos va a destruir el pecado si ya hay más maldad en nuestra vida que palabra, que bendición? Entonces, la respuesta es fácil, ¿no? Para que nosotros no seamos abatidos por el enemigo, nosotros tenemos que estar más sometidos a la palabra. Pero como eso es aburrido, al mundo no le gusta, ni a algunos hermanos, no lo hacemos. Y sabemos que agrada a Dios. Y cuando queremos agradarle a Dios, tenemos que hacer lo mejor para Él. ¿Pero qué le damos a Dios? Lo que nos sobra, el tiempo. Sí, me sobra un par de tiempo porque ya vine a trabajar 1 hora. Y muchos que ni 1 hora no, yo vengo cansado y de trabajo todo el día. Pues sí, pero ¿por qué trabajo? Porque muchas veces hay afán. ¿Y el afán de qué? Por las cosas de este mundo, por las deudas, por la comida, porque no hay que pagar impuestos. Y eso el hombre lo buscó. Recordémonos que eso de los impuestos, los israelitas le dijeron a Moisés que querían un rey, un hombre, para no seguir escuchando directamente la voz de Dios. Y allí estuvo el problema, porque Dios les advirtió de que esos reyes iban a venir, iban a tomar sus hijos, sus
parte de sus tierras, de sus riquezas, de sus impuestos. Había que pagarlo. Iban a tomar a sus hijos e hijas para siervas, a sus hijos para ir a la guerra, tenían que ser soldados, por eso es que están en el ejército. ¿Por qué? Porque hay alguien, hay un rey. Ahora no, aquí no es rey, aquí es presidente, pero llama a los soldados. Vaya, vénganse. El que quiera, pero le voy a pagar. Ahí los tiene contentos. Pero si no nos hubiéramos apartado de los lineamientos de Dios, no hubiéramos buscado a un hombre para que nos guiara, porque eso es lo que hace un rey. Eso es lo que dijeron los israelitas: queremos un rey que nos guíe, que salga con nosotros dándonos ánimos a la guerra. Y por eso es que el mundo todavía está esperando un rey guerrero como Mesías. Porque no creyeron en un rey de paz que vino, que fue Cristo Jesús. Ese rey que está con usted y conmigo, ¿verdad? El Espíritu Santo, de ese rey que vino, no como guerrero, sino como un Dios de paz. Ya vive en nosotros. Y Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da esa fuerza. Él es el que nos permite ese privilegio de poder estar aquí compartiendo esa palabra y adorando su nombre. Por eso sabemos, y aquí, por eso Dios puso en mí esta palabra, donde dice Nehemías que es un Dios grande, fuerte, poderoso. Y por eso nosotros debemos de reconocer ante su grandeza lo mínimo que somos cuando pecamos, que nos reducimos a nada. Porque eso es lo que hace el pecado, reducirnos a la más mínima expresión. ¿Por qué? Pero delante de Dios. Aquí delante del hombre, el enemigo le puede decir: no, si vos sos grande, vos sos alguien, vos sos preparado. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Preparado para qué? Para el mundo, para las cosas materiales. Porque eso es lo que hace uno en esta tierra, al prepararse. Cuando le dice preparate, entonces es que usted va a ir a la universidad y va a decir: yo soy médico, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy maestro. Se prepara para esta tierra, ¿verdad? Pero ¿cómo está nuestra preparación delante de Dios? Muchas veces deja mucho que desear. Así que, hermano, usted y yo debemos de esforzarnos más por las cosas espirituales. Porque eso nos manda Dios allá en Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios, y las demás cosas o serán añadidas. Avancemos ahí para ir terminando. Dice, en el 7 estamos, en extremo pecado. Vamos al 8. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo dispersaré. En el 9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere, dice, hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué quiso decir? Que después que los esparció, si ellos se arrepintiesen y buscaren de nuevo su rostro y adoraren, entonces Él, que dice ahí, y los pusiera por obra, esa dispersión ya no será dispersión, dice ahí, ¿verdad? Sino que fuera hasta el extremo, aunque esa dispersión, aunque los haya arrojado más lejos, ellos iban a volver a su casa, Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Y agradó, dice, al rey enviar. No, perdón, ahí estamos, no. De ahí dice: os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí. ¿A dónde supuestamente los judíos habitaban? En Jerusalén. Ahí tenían el templo. Y dijeron de que ahí estaba Dios habitando en ese templo, en Jerusalén. Y por eso dice que aunque estuvieran lo más lejos, regados en los países más lejanos, Él los iba a recoger y los iba a reunir. Eso es lo que da son las profecías, donde dice que el pueblo iba a ser cautivo, iba a ser esparcido por todo el mundo, pero un día Dios los iba a recoger de nuevo. Ahora es para la iglesia, que iba a recoger al mundo que le conoció. Y al pueblo judío le iba a llevar a su tierra. Y eso pasó cuando ya Israel, las Naciones Unidas, lo declaró a través del voto de varios países, no de todos los países, porque ahora Israel ya no recibe muchos votos. Aquí en El Salvador no hay embajada de Israel.
Y en todo Centroamérica, la única que está en Guatemala. Muchos países ya odian a Israel. Pero en 1948 El Salvador y muchos países apoyaron para que Israel fuera un país libre, un país independiente. Ahí fue que en el 14 de mayo de 1948 lo declararon nación independiente. Y desde ahí viene más odio de parte de los palestinos, porque ellos querían la independencia. Pero Dios les había dado una promesa, que Él los iba a recoger si se arrepentían. Eso es lo que dice ahí. Entonces de ahí los recogeré y os traeré, dice, al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre, en Jerusalén, que ahí estaba el templo y él oraba. Versículo 10. Ellos pues, dice, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahí está, ¿verdad? Que eran sus siervos, le clamaba Nehemías, y que los redimió con gran poder y con mano poderosa. Así los redime Dios, ¿verdad? Así nos ayuda Dios cuando estamos en problemas. Con su mano poderosa Él viene y aparta el problema, aparta la enfermedad, nos sana. Y esas son peticiones que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfermos. Muchas veces no expresamos que estamos enfermos, que nos estamos muriendo. Yo soy uno. Y no está publicando ahí. Estoy enfermo, ya está mi esposa orando a eso por lo que es. ¿Por qué? Porque ya a mí casi me diagnosticaron osteoporosis. Estoy en la última etapa, que es la osteopenia, donde dice que el rango es de menos 1,1 a 2,5. Y yo estoy en el 2,5. Ya, casi con osteoporosis. O sea, a un paso. Pero no me preocupo, porque al final Dios me ha dado la vida, ¿no? Y en Él tengo que confiar. Pero no les ando diciendo, hermano, yo me estoy muriendo. Y entonces van a decir los hermanos ya predicando de milagros y bien enfermos. Pero Dios tiene misericordia, hermano, y aquí vamos a estar hasta que Dios nos permita. ¿Por qué? Porque eso nos ha mandado, a confiar en Él. No a afligirnos y a afligir a los demás. Están muriendo, si el pastor está muriendo, como estaba orando por otros milagros de otros. Bien difícil. Pero como yo no vine con miserarme, sino delante de Dios. Porque en Él espero, y si así he vivido, no sé por cuántos años, a ver cuántos me va a dar. O acercado. Por eso hablamos con el pastor Oscar ahí, porque ya estamos cerca, por los años. Pero solo Dios sabe. Entonces no hay que preocuparse, hermano. Yo por eso no me preocupo, porque he puesto delante de Dios y cuando Él quiera, pues estamos listos. Pero si Él nos da un montón de años, pues la gloria es para Dios. Terminemos ahí en el 11, hermano. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, dice, reverenciar tu nombre. Concede, dice ahora, buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahí está, ¿verdad? Clamando a misericordia. Y ustedes ven, ha sido una forma de orar como nos ha explicado Nehemías. ¿Cómo oró? ¿Cuáles son los puntos que puso? Primero, delante de Dios, reconocer el pecado y confesarlo delante de Dios y confesar el pecado de los demás. Usted y yo pecamos y sabemos que todos pecamos en este mundo, cristianos y no cristianos. No porque somos cristianos ya no vamos a pecar, siempre. Por eso que muchos no vienen a Cristo, porque dicen, y este pecador y este enfermo está ahí. Pues sí, si Dios dice que para eso vino, por los enfermos. Dice, ¿por qué? Porque los sanos no necesitan médico. Y él, como Él es el médico de médicos, Él dice que vino a sanar a los enfermos, a dar sanidad, a dar salvación. Y este Dios, sintámonos privilegiados de la salvación que Cristo nos dio. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Él. Así que, hermanos, Dios ha hablado en nuestras vidas, ¿verdad? La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas.